Bueno, a continuación seguimos con el tema de España en el sistema mundo y vamos a ver sus relaciones geoestratégicas. Bien, España fue una potencia mundial, un imperio en el siglo XVI y parte del XVII, pero precisamente por esta vocación imperial se empezó a aislar, se aisló culturalmente, se creó el índice de libros prohibidos, se prohibió a los españoles viajar al extranjero y educarse en el extranjero, con la única excepción del Colegio Español de Bolonia. Realmente España comenzó un periodo de atraso y de aislamiento seculares que duró desde el siglo XVII hasta prácticamente los años 50 del siglo XX. El régimen franquista, al haber colaborado con los regímenes de la Alemania nazi y de la Italia fascista, pues fue proscrito internacionalmente, y hasta los años 60 y 70 del siglo XX las generaciones de españoles no están acostumbrados, primero, a tratar con extranjeros, fenómeno que se vio muy favorecido por la llegada del turismo, y segundo, a estudiar y a trabajar en el exterior, algo que fomentó desgraciadamente la inmigración forzada de los españoles a Europa durante los años 50 y posteriormente ya la promoción de los estudiantes europeos, perdón, de los estudiantes españoles en Europa. A partir de la llegada de la democracia, nuestro país empieza a integrarse en más organismos internacionales, empieza a pertenecer por supuesto, la Unión Europea, lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. En los años 50 se había integrado en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que es una organización que busca la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. Pertenece a organismos que ayudan a países del tercer mundo como la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Pertenece al Fondo Monetario Internacional, que impulsa una política neoliberal, capitalista, y que es la que hoy rige en España, aunque en el tercer mundo pues, su actuación es polémica. Pertenece también a la Organización Internacional del Trabajo, dada la cual pues, tenemos que cumplir numerosos reglamentos, sobre todo de seguridad en el trabajo. Patrocina y participa en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura. De hecho, un español llegó a ser presidente de la UNESCO y hace una gran tarea para fomentar la cultura en el tercer mundo. Pertenece a la OCDE, una organización que sirve para salvaguardar el desarrollo de los países de Europa. Pertenece a la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte y que es la organización militar de apoyo entre los países occidentales, aliados de Estados Unidos. La entrada en la OTAN fue polémica porque al principio el Partido Socialista no quería, luego lo sometió al referéndum y al final estuvimos una temporada con una estructura civil de la OTAN y luego posteriormente nos integramos en la estructura militar. También pertenece a un organismo muy poco conocido, la UEO, que es algo así como un ejército europeo que está muy en el embrión, es una construcción más bien teórica y casi filosófica que una realidad, pero que teóricamente la Unión Europea tiene en sus estatutos. Y realmente el papel de España en el exterior, sin ser un papel primado, sin ser un país que sea una primera potencia, ni mucho menos, sí que ha ido creciendo. Y ha ido creciendo porque España cada vez ha sido más protagonista, por ejemplo, de misiones de paz, como por ejemplo la ISAF en Afganistán, la de Bosnia, la EUROFOR, la de Líbano, la FINUL, la de Haití, la del Chad, y tantos y otros lugares como Kosovo o como Somalia, donde las tropas españolas han servido para que estos países no perpetúen la maldición de la guerra y donde ayuden a la reconstrucción de estas naciones depauperadas. La esfera mundial, por lo tanto, no es desconocida para España y es un país que es famoso por ayudar con recursos y con personal cualificado cuando se producen catástrofes humanitarias en otros países del mundo, y también tenemos otros foros de participación. Por ejemplo, en el norte de África y en el mundo musulmán, pues España tiene bastante presencia y es un país bastante querido. Pese a todo, pues las tensiones propias del conflicto islámico que ha habido en Argelia, en Marruecos, pues nos han afectado y de hecho pues hemos sufrido tristemente el terrorismo del islamismo radical el 11 de marzo en Madrid hace ya casi 15 años. Así que el mundo árabe es un campo interesante para nuestro comercio, no es desconocido, nuestra población la integran no menos de 1 millón de marroquíes y otros países
y de otros países islámicos, y realmente hay un intercambio activo entre la cultura española y el comercio español y el mundo islámico. También son muy importantes las relaciones con América Latina, donde ya hemos dicho que nuestras multinacionales son realmente grandes potencias emergentes, grandes potencias empresariales en estos lugares. Pero también ha llevado a algunos conflictos con nuestros países, sobre todo cuando estos países han nacionalizado alguna empresa española o algún recurso, como el petróleo o el gas natural. También, por supuesto, tenemos una gran relación con los países iberoamericanos a través de la reunión que se convoca de vez en cuando de jefes de Estado latinoamericanos, y que ha sido un foro muy interesante para que las empresas españolas hagan negocios. Por supuesto, también son importantes las relaciones con Europa, son las más importantes, las más inmediatas. Pertenecemos a la Unión Europea, en general la población española es ampliamente favorable a la participación en Europa, y todos nuestros intercambios comerciales importantes lo son con Europa. Tenemos una trayectoria de participación en el proyecto europeo pues, de siglos, desde el Camino de Santiago al Imperio de Carlos V. Realmente todos nuestros intelectuales han abogado siempre por la conservación y el mantenimiento de los lazos con Europa, y realmente es nuestro campo de juego natural a nivel económico, a nivel cultural y a nivel político. Sin embargo, no somos la primera potencia de Europa, ni mucho menos. Francia y Alemania, digamos que dirigen el telón, dirigen la obra de teatro que es el funcionamiento de la Unión Europea, y España generalmente siempre se alinea con estos dos países o bien con las potencias del sur, Portugal, Grecia, España y algún otro país de los Balcanes. En cuanto a las políticas de ayuda al desarrollo, pues España es un país puntero. Destacan muchas ONGs que tienen grandes apoyos en España, como Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace y Amnistía Internacional. Y hay que decir que, bueno, realmente somos un país muy solidario, y España tiene fama de ser un país muy solidario. En el plano internacional también es famosa la acción cultural a través del Instituto Cervantes, y tenemos que tener en cuenta que somos un país que incluso cultural y comercialmente marca la pauta en algunos aspectos. No hace tanto pues hemos ganado varios mundiales de fútbol, hay actores españoles muy conocidos como Antonio Banderas, Javier Bardem, marcas españolas como Zara o Chupa Chups